Añadir una estatua a su imagen y semejanza que mirara hacia las aguas de la costa. Esperanzado, Cantinflas obedeció cada uno de los consejos que este señor le había dicho. Y así fue como, al parecer, los esfuerzos comenzaron a dar sus frutos. Una noche, a las 2 de la madrugada, Hernández llegó sin previo aviso y con una urgencia que asombró al artista. Le dijo a Cantinflas que debía pararse junto a la estatua y seguir su mirada hacia el mar. Sin dudarlo, el actor se vistió apresurado y corrió hacia el monumento. Y de un momento a otro, emergieron las sirenas, que terminaron entablando contacto con nada más y nada menos que Cantinflas. Esta es la versión del mismísimo Mario Moreno, es lo que él mismo contó y lo que parte de su entorno más cercano dejó entrever al preguntarle sobre el tema. Y al parecer, no fue solo ese encuentro el que se dio entre el artista y estos seres. A partir de ese momento, se dijo que la estrella mantuvo un vínculo estrecho con las sirenas. La historia cuenta que organizaba fiestas donde ellas eran la principal atracción y de la cual también participaron otros amigos de la farándula. También se llegó a afirmar que Cantinflas llegó a entablar una relación sentimental con una de las sirenas, al punto de cumplir su sueño de casarse. Se dijo que pasaba las noches con esta particular esposa y que por las mañanas la mujer pez se marchaba. En la actualidad, la mansión de Acapulco se encuentra abandonada, pero no por ello la historia quedó allí, sino todo lo contrario, porque hoy ese lugar se convirtió en el escenario de nuevas leyendas. Los lugareños dan testimonio de que por las noches se escuchan voces y se distinguen figuras nadando en las aguas cercanas. Algo así como si las sirenas regresaran esperando reencontrarse con Cantinflas, ya que desconocerían la noticia de su fallecimiento. Otras leyendas están centradas en la estatua de Mario Moreno. Algunos comentan que de madrugada la estatua cobra vida y se lanza al mar, quizá para reencontrarse con las bellas mujeres. Otros argumentan que para poder ver a una sirena en el lugar, uno se debe ubicar junto a la réplica de Cantinflas a las 2 de la madrugada y que quien lo haga sentirá una mano fría y húmeda sobre su hombro. Creamos o no creamos en esto, la obsesión de Cantinflas con las sirenas y esa historia que se replica una y otra vez, aún cautiva a los fanáticos y a toda aquella persona que se inclina por las historias sobrenaturales. Cantinflas falleció el 20 de abril de 1993 debido a un cáncer de pulmón. Su ausencia física se hizo sentir en el mundo del espectáculo, en sus fans y en su familia, pero para muchos, la simple existencia de este artista y su posterior muerte fue motivo de una serie de desgracias que comenzarían a sucederle a sus descendientes. La primera persona afectada fue Mario, el hijo único y heredero de Cantinflas. Ya desde su nacimiento, las cosas fueron complicadas para él, por haber nacido principalmente en medio de una polémica. Cuando cumplió 16 años, fue enviado a los Estados Unidos para estudiar, pero se vio envuelto en los excesos y en un estilo de vida del que jamás pudo despegarse. En un intento de salir adelante y lograr su recuperación, Mario asistió a varios centros de rehabilitación, pero ninguno de ellos pudo ayudarlo. Con la muerte de su padre, se perpetuaron los lujos y los privilegios que eran solventados gracias al fruto del trabajo y al éxito de su padre Cantinflas. Mario recibió una herencia generosa, además de muchísimo dinero, una residencia, un rancho, oficinas, varios departamentos en Acapulco, un auto Marquette del año 1930 y un Mercedes-Benz. Sin embargo, lo que no se sabía era que Cantinflas se había guardado algunas cosas y no para él. Se enteró de que su padre adoptivo había firmado un documento en el que le cedía a su sobrino, Eduardo Moreno Laparade, los derechos de sus 39 películas. Y Mario no se quedó cruzado de brazos, sino que presentó batalla. Él iba a ser el único heredero de su padre y no podía aceptarlo.
Así que acusó al sobrino de Cantinflas de haber falsificado la firma de su padre, y que eso había logrado desviar alrededor de 70 millones de dólares. Mario hijo no podía entender cómo había hecho algo así, y llegó a afirmar que Cantinflas no estaba en condiciones de autorizar algo tan delicado. El conflicto permaneció por más tiempo, por años para ser exactos, generándose una interminable disputa legal entre los primos. Y así fue como Mario invirtió todo lo que había heredado en los mejores abogados, hasta que se dio cuenta en el año 2014 que todo había sido en vano. El tribunal falló a favor de Eduardo. De más está decir que Mario no llevaba una vida muy ordenada y los excesos no se habían alejado del todo. De su primer matrimonio nacieron 2 hijos y con su segunda esposa tuvieron 3 más. Las 2 mujeres lo acusaron de continuar aferrado a los vicios y de incluso querer que sus hijos también consumieran sustancias prohibidas, diciéndoles que de esa manera iban a madurar. El tiempo pasó y sus propios hijos afirmaron que el hijo de Cantinflas no había sido un buen padre, que nunca se interesó en brindarles cariño ni educación. De hecho, sus 2 primeros hijos, llamados Mario y Valentina, fueron abandonados y nunca se preocupó por sus necesidades. De su segundo matrimonio, Mario Moreno Bernat se convirtió en el hijo más contestatario. Ya con 20 años, el joven se animó a denunciar a su padre de manera pública, acusándolo de haberlo introducido en la mala vida. Gabriel compartió desgarradoras revelaciones sobre sus vivencias en la juventud, en donde habló sobre episodios de abuso y consumo forzado de drogas provocados por su padre, Mario Moreno Ivanova. Había quedado realmente traumatizado, sobre todo con una experiencia a sus 16 años. Su padre lo llevó a un conocido prostíbulo de la Ciudad de México y allí lo obligó a consumir cocaína. Dijo: mi papá me dijo que me iba a hacer hombre, me dio unos golpes y pues por miedo a que me siguiera pegando le jalé a la cocaína. Eso fue lo que declaró Moreno Bernat. Mario padre, obviamente, negó las acusaciones y culpó directamente a Eduardo, porque seguramente quería manchar su imagen para quedarse con los derechos de las películas. Pero no había sido así. El triste final de esta historia culmina con que Mario Patricio no toleró la injusticia y que en junio del año 2013 fue encontrado muerto en un hotel de México. Se había quitado la vida colgándose en su habitación. El caos a nivel familiar continuaba, pero Mario Moreno Ivanova no iba a ser testigo de ello mucho tiempo más, ya que lo sorprendió la muerte, provocándole un infarto a sus 57 años en el año 2017. La herencia de Cantinflas, como si fuera una maldición, seguía pasando de mano en mano. Ahora era el turno de Gabriel Moreno Bernat, otro hijo del segundo matrimonio de Mario. Al igual que su padre, él seguía siendo heredero y portador de la riqueza ganada por su abuelo. Pero una vez más los excesos, la desesperación por las drogas y el alcohol lo llevaron a derrochar cada centavo. Se lo vio tiempo después en las noticias, donde anunció que vivía en la indigencia y que robaba para sobrevivir. Como una nube de mala suerte que merodeaba a la familia, ahora le tocaría a Marisa, la tercera hija del segundo matrimonio. En el año 2015 sufrió violencia de género por parte de su marido, Alan Meder, y como consecuencia padeció graves lesiones faciales y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para reconstruir su rostro. Cada situación desfavorable que sucedía a un descendiente del gran Cantinflas animaba aún más la idea de que había una especie de maldición detrás de todo eso. Sin ir más lejos, hasta se suponía que quizá, dadas las relaciones que Cantinflas mantenía con seres mitológicos como las sirenas, podrían haber provocado drásticos finales de sus familiares. ¿Acaso estar tan cerca de esas mujeres con cola de pez tendría ese precio tan caro por pagar?